Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Termina el primer día del Gran Premio de Qatar, donde el fuego real ha comenzado, ya que los equipos y pilotos se enfrentan al último formato a sprint de esta temporada 2024. En una clasificación donde los problemas para mantener la temperatura de las gomas han sido un quebradero de cabeza para más de uno, y parece mentira con el desfallecimiento que vimos el año pasado de ciertos pilotos por el calor extremo, pero las condiciones han cambiado radicalmente con hasta 10 grados menos de 20 en la sesión, poco más de esa cifra en el asfalto, lo que es un claro respiro para los pilotos, pero presenta otra serie de desafíos que han alterado el orden establecido. Gran trabajo con las modificaciones al circuito, haciendo pagar a los pilotos que se salieran fuera de la pista, fuera de los límites, con la grava de forma natural, como debe ser. Hay que ver la de vueltas que da esta temporada 2024. Cada fin de semana es un mundo, y en este concretamente McLaren partía como favorita. Debía volver tras su dura travesía por la ciudad del pecado. Las curvas rápidas de Qatar son una de las muchas especialidades del MCL38 y esta vez no perdonaron. Norris aprovechó el potencial de este coche que se destapó en la quali para dominarla con puño de hierro, permitiéndose el lujo de ser el único equipo de los de cabeza. Con solamente una vuelta de calentamiento le sacaron todo el jugo ya a los neumáticos de primeras, algo que ha marcado la diferencia respecto a sus rivales y nos habla del buen trabajo de afinamiento que tenían con el monoplaza, permitiéndose el lujo incluso de terminar la sesión antes que sus rivales. El piloto inglés, el trabajo estaba concluido. Sin presión, Norris volvió a brillar. Piastri vuelve a dejarnos, por el contrario, de nuevo un sabor agridulce, siempre con un cierto margen versus su compañero de equipo, que no fue capaz de hacer desaparecer por más que lo intentaba. Lando siempre tenía ese trecho en el bolsillo, además algo inseguro en la Q2, donde se la tuvo que jugar al último intento tras cerrar en los anteriores, aunque apuntillar que lo hizo sin mayor inconveniente. Esa diferencia de una décima y media fue suficiente para que se colara entre medias un invitado inesperado que mañana puede dificultar mucho un doblete al que tratan de apuntar los de papaya, pero que no va a ser nada sencillo después de lo visto el día de hoy. McLaren golpea primero, pero la competencia es feroz. Mercedes vuelve a aprovechar las condiciones de frío y unas curvas de alta velocidad donde el W15 fluye de maravilla para caer respecto a Las Vegas como se esperaba, pero aún conseguir mantenerse con un ritmo muy competitivo, al menos con George Russell, que fue el piloto de los de la estrella más regular, para rascar en ese último fabuloso intento Mr. Saturday, en esta ocasión Mr. Friday, un segundo lugar con el que se les permite soñar con otro triunfo mañana en la sprint, aunque en esta ocasión los rivales no estarán en indefensión como hace unos días, lo que les puede llevar incluso a caer con el paso de las vueltas. Hay que jugar muy bien las cartas. Hamilton no puede conseguir un lugar de partida alto, se tiene que conformar con el séptimo, lo que limitará su resultado final en la sprint. A la hora de la verdad no consiguió hacer funcionar las gomas como su compañero de equipo, lo que creó un gap de 4 décimas entre ambos, que es demasiado grande, y una sesión algo más complicada en general para el 7 veces campeón del mundo con estas dificultades. No es ninguna sorpresa, lleva así toda la temporada. El W15 y él en clasificación no casan, y Mercedes a estas alturas de la película no va a hacer nada para arreglarlo. No lo hizo a mitad, ¿para qué lo va a hacer ahora? George es su futuro, en él se centran. Aún así, gran rendimiento en general, continúa la positividad con las flechas plateadas, y eso es lo más importante en este momento, ya pensando en el futuro. En Ferrari decidieron conjuntamente Leclerc y el conjunto italiano, ya que le tocó probar a él el suelo experimental con grandes sensaciones, montarlo en la clasificación, la primera vez que lo hacía en una sesión que verdaderamente cuenta. Parecían, tras los libres y las dos primeras Qs con neumático medio, que iban a estar en disposición de pelear por la pole con ambos monoplazas. Se veían fuertes, más incluso de lo que se esperaban.
lo que nos habla del nivel de madurez que ha alcanzado el SF24 en esta parte de la temporada. Saca petróleo de cualquier condición, situación y circuito, pero sigue teniendo un punto débil que ha sido muy doloroso a lo largo de toda la campaña y que lo sigue siendo en estos momentos. A una vuelta, neumático blando. Llegó la hora de ponerlo en la SQ3, hicieron estrategias alternas, Leclerc tiró de primeras, como McLaren y sus gomas no estaban preparadas, haciendo un tiempo pobre. Con Sainz trataron de calentar las gomas con 2 vueltas de preparación, también como lo hizo Mercedes y Verstappen. Los únicos que consiguieron una vuelta de preparación, tirar y sacar todo el jugo fue McLaren, y es lo ideal para exprimir esas gomas al máximo, cometiendo un error el español en su primera intentona, lo que les dejó con solo un último intento en el que se la iba a jugar todo cuando la goma ya estaba un pelín gastada, lo que les llevó a simplemente tratar de limitar daños un poco a la defensiva, algo que consiguieron con cierto éxito. Cuarto y quinto, un lugar donde podrán atacar y con la gestión que suelen llevar de neumáticos, y lo que se va a sufrir aquí debería ser claros contendientes al triunfo en la sprint, aunque después de las sensaciones que tuvieron en la Q1, en la Q2, en los entrenamientos libres, pues sabe a poco. McLaren golpeó primero, pero Ferrari se dispone a contraatacar. No hizo el suelo experimental una gran diferencia hoy. Si en los libres y las primeras Qs, no a la hora de la verdad en la Q3, aunque hay que decir que es difícil de examinar dados los obstáculos con los que los italianos se enfrentaron en esa última sesión. Red Bull certifica su caída, que cada vez es más pronunciada. Debía ser un circuito, el de Qatar, favorable, donde competir por todo desde el comienzo, y de momento no pinta muy bien. Verstappen solo pudo ser sexto, rascando, como suele ser habitual, lo que hay y lo que no hay del RB20. Sus intentos fueron impolutos, tuvieron grandes problemas en general para hacer encender los neumáticos Pirelli. Tuvo que hacer 2 vueltas de preparación en Q3, algo inverosímil, siendo Max un tipo súper agresivo en su conducción, pero es que no eran capaces de generar energía en los neumáticos. Clavó todos sus intentos, pero solo pudo quedar delante de la zona media y superar a un Hamilton irregular. El resto, hasta Ferrari yendo a la defensiva, terminaron por encima. Aún así, es una posición que le permitirá pelear si es que tiene ritmo para ello, aunque sus tandas largas tampoco fueron muy esperanzadoras en ese sentido. Y claro, si Max sufre para calentar los neumáticos, Checo Pérez lo va a hacer por 3, por el estilo intrínseco de conducción que tiene cada uno de ellos. Pero no es eso lo que le dejó fuera de la Q1 al mexicano, de nuevo con un paupérrimo 16º lugar, que no es ni lo que el RB20, a pesar de no estar en su mejor estado de forma, ni Checo Pérez pueden llegar a entregar. Vamos a separar un resultado nefasto, como lo solemos hacer siempre, que lo es, obviamente es innegable, con la explicación de por qué se da ese resultado, que es muy frustrante, y Checo Pérez no podía ocultarlo, golpeando el volante, quitándose el casco, hundido ya por la situación. Pero es que aquí es más frustrante aún porque había para mucho más. Checo así lo sintió, estaba contento con los cambios que habían realizado en el RB20 de los libres a la clasificación, pero ya empezó todo patas arriba, saliendo tarde por problemas en las barras estabilizadoras que detectaron en su monoplaza, y en el último intento de la Q1, el definitivo, por la mejora de la pista, que te dejaba fuera o no, casi te llamaras como te llamaras, se encontró con un Leclerc que cometió una estupidez o un malentendido. De otra forma, no tiene sentido, no respetando el pacto de caballeros entre los pilotos. Checo estaba yendo de menos a más durante la sesión. En cada intento, conforme los neumáticos cogían temperatura, iba a abrir ese último intento, dejando espacio en la última curva, yendo lento para que Sainz, que es el que estaba justamente por delante, se marchara y empezara su vuelta. Y esto va así: dejas hueco y abres vuelta. Respetando el orden, sí, se formaba cierto tráfico. Llega Leclerc por detrás y no hace esto, sino que trata de adelantar, de meterse por dentro en la primera curva, como si de una carrera se tratase. Sin sentido, vas a destrozar ambos intentos. Podría pensar que Checo estaba terminando vuelta, el mexicano, e iba a adelantar al cruzar la línea de meta. Aunque viendo como no levantaba, esto ya sabría que no era así, que también iba a comenzar su último intento. Y aún así, se tiró para destrozar
ambas vueltas, no teniendo necesidad incluso el monegasco de ese último intento. Para él las consecuencias no tienen importancia, para Checo sí, destruyendo el primer sector de Checo Pérez y dejándolo fuera de la Q1. Este fue el motivo, ni más ni menos. No es una excusa, no es una defensa, aquí cada uno se defiende en pista con sus actuaciones, yo no estoy aquí para eso, pero hay que contar la realidad, el por qué suceden las cosas, que estaréis viendo ahí en pantalla. Son los mejores sectores al término de la Q1 de todos, y fijaos cómo en el segundo Checo hace el 1/10 mejor crono, y en el tercero incluso el sexto, en ambos a una decimilla aproximadamente de Max Verstappen. Y en el primero está 19º. Y ese es su mejor primer sector, que no es el de esa última vuelta que arruinó Leclerc, que hizo inclusive una décima más lento. A pesar de esos últimos dos sectores sólidos, no le permitió el paso, le impidió el paso. Lo habría hecho sin ningún problema, habría pasado sin ningún problema, completando un primer sector, ya no estamos hablando bueno, sino medianamente decente, sin esos impedimentos. Muy cómodo para estar a unas 3 décimas de Verstappen aproximadamente, teniendo en cuenta el resto de sectores. Mañana podrá remontar, a pesar de estar limitado de por sí por la naturaleza de la sprint, son pocas vueltas, hay ritmo para ello, las sensaciones son buenas, y por ello es más frustrante aún la clasificación aquí, que acabé por este motivo en un raquítico resultado y limite tanto el resultado final de cara a mañana. Lo único positivo a destacar es que hay una buena simbiosis con el coche para el resto del fin de semana, lo que nos debería hacer ver otra cara del piloto mexicano, no solo en la sprint, como esperamos en el largo plazo, sino también en la propia clasificación y en la carrera del domingo. Alpine se luce con evoluciones en el coche de Gasly, nuevo alerón delantero para apuntalar el buen momento del equipo en tendencia positiva, terminando en un punto muy alto. Pierre lo aprovechó demostrando muchísima fuerza durante todo el día y domando a la zona media, siendo el mejor del resto. Vaya terminación del año se está marcando. El francés está destruyendo a su compañero. Alpine toma la delantera en la lucha por el sexto puesto, que se decide in situ, en pista. Ocon, por otra parte, no pudo pasar de la Q1, totalmente desaparecido desde hace algunas carreras, no pudo lograr un buen feeling con el A524 y lleva tiempo siendo así. El colocar una gran vuelta tampoco en la Q1 con los tres sectores, clavando los tres sectores, además sin esas evoluciones, ya está de salida y en su caso se nota tanto mentalmente como deportivamente. En Haas, un Hülkenberg ya más entero de su resfriado tras poder descansar ayer, llevó el UF24 hasta la Q3. Este coche es todoterreno y a pesar de que el frío no le viene excesivamente bien, consiguió aguantar el tipo con una estrategia un tanto extraña de Haas en ambos lados del garaje, saliendo en el último momento totalmente a contracorriente, que no funcionó excesivamente bien, terminando último sobre la eliminación de la vuelta de Lawson por límites de pista, le hizo ascender una posición. Magnussen solo pudo ser 15º a casi medio segundo de su compañero sin poder colocar los Pirelli en su ventana óptima de funcionamiento en el último intento de la Q2, jugándosela toda a una e inseguro el danés cuando llegó el momento de la verdad. Aquí es donde vemos los momentums también de los pilotos, uno con una confianza plena, Hülkenberg, que va a afrontar una nueva etapa en el equipo de fábrica de Audi, sin embargo Magnussen, que está de salida de la Fórmula 1. Y qué preciosa batalla esta, en pista, el sexto puesto del Mundial de Constructores, los tres huecos que estuvieron en la Q3 reservados para la zona media los ocuparon ellos, con un representante cada uno, Gasly para Alpine, Hülkenberg para Haas y Lawson para Racing Bulls, que mientras Tsunoda no para de hablar de la posibilidad de subir a Red Bull antes de tiempo, vendiendo la piel del oso antes de cazarla, un grave error. Liam aprovecha ese despiste para pasarle por encima, uno en Q1 y otro en Q3, brillando, yendo de menos a más, construyendo su velocidad con el paso de los minutos, algo que deja muy buen sabor de boca después de casi quedar fuera en la Q1 a pasar
a la Q3 con un vueltón, demostrando confianza. Así se hace. Y ahí una lástima el que saliera fuera de los límites, porque la vuelta que consiguió le valía incluso para ser noveno, pero los límites son los límites y hay que respetarlos. Yuki perdió los papeles con su equipo, no como una oportunidad, dijo tirada a la basura, porque era hacerlo todo demasiado rápido, tener prisa. Algo que no se entiende, llevó una sesión bastante estándar, un último intento donde no tuvo excesivo tráfico, solo se encontró a dos pilotos y uno se lo quitó en la recta principal, inclusive se apartó, se los quitó sin molestia, en líneas generales, no le contuvo, mejoró sus dos primeros sectores, no el tercero, que es lo que le hizo caer y ahí nadie le impidió. No evolucionando adecuadamente ante la mejora del asfalto como sí lo hizo su compañero, algo que le condenó. En las primeras intentonas parecía otra cosa bastante diferente, pero hay que mantener ese nivel toda la sesión. Una sesión que está en constante evolución. Aston Martin da una mini sorpresa en la MR24, ya en los entrenamientos libres mostró cierta fuerza más que en estas últimas semanas, tanto que incluso les colocaba como contendientes a la Q3 y Fernando lo aprovechó para quedarse a escasas milésimas, una lástima del pase. Stroll una decimita por detrás de su compañero en una sesión sólida en conjunto del equipo verde, algo que es ciertamente positivo, donde poco más se podía rascar. La MR24 se adaptó mejor a las suaves temperaturas de los aires junto a una pista más fluida, gran trabajo en la puesta a punto inicial, llegada desde la fábrica. Es triste que haya que conformarse, ¿no?, con un resultado así, o alegrarse que un undécimo casi pase a la Q3 sea una mini sorpresa, pero es la realidad de Aston Martin, de la que están tratando de salir, y cada paso, por pequeño que sea, es importante, es muy importante dentro de este camino, más aún después de lo que han vivido en estos últimos meses. Vamos a pasar a Williams. Colapinto cerró la clasificación con unas sensaciones nefastas, no solamente ahí, sino durante todo el día. Terminó a medio segundo del siguiente clasificado, para que nos demos cuenta de lo desastroso del resultado. ¿Por qué? Pues es una combinación de factores, algunos más importantes que otros, obviamente. Una pista nueva para Franco, de diferentes recorridos, con muchas curvas de alta velocidad, pero también combinado con curvas medias y lentas de amplio radio. Solo una sesión de entrenamientos para encontrar la puesta a punto adecuada, que obviamente ha sido errónea, y un coche que no está en sus plenas facultades, con elementos de especificación antigua tras los graves accidentes de estas últimas semanas, dentro de la situación crítica que vive el equipo en cuanto a repuestos, bastante que rearmaron el coche para poder correr, pero se va a tener que terminar la temporada cogidos por los pelos, casi empujando el coche, peleando con un tractor que lleva atrás un motor de 1000 caballos y sin más accidentes. Si no, es que ni eso, es que ni van a poder correr. Hay que tratar de sacarle el jugo a lo que hay, optimizando un setup con el que sortear estos limitantes, lo cual hoy no han conseguido. Ha sido un fracaso monumental, repercutiendo en conjunto en el resultado de Franco, del argentino. No ha encontrado el balance, además costó el meter en temperatura los neumáticos, fue una amalgama de obstáculos, haciendo del día una tortura, con un coche inconducible. La sprint va a ser muy dura, pero tocará aprender de ella, con todos los datos que han recopilado tanto hoy como van a recopilar en esa mini carrera, una especie de test para cambiar la configuración, ya que hay una oportunidad que da este formato entre la sprint y la clasificación, haciendo borrón y cuenta nueva para la parte más importante del fin de semana, cerrándolo de menos a más, que es lo que esperamos. Lo triste es que llega en el momento más inoportuno, donde se está decidiendo su futuro entre bambalinas, y esto, aunque no sea su entera responsabilidad, está claro, no ayuda. Albon, sin estos limitantes, pudo llevar el FW46 a su posición natural, que es tratar de pelear por la Q3, pero no fue capaz de llegar ahí, de competir contra los más competitivos de la zona media. Le faltaba ese par de décimas que te cambian la vida dentro de esta parte de la parrilla, y que a Williams se les están escapando conforme sus rivales se refuerzan, y todo lo que sucede alrededor pues obviamente complica aún más las cosas.
Y finalizamos con Sauber, que confirma su pequeño paso al frente. Bottas pasa a la Q2 con contundencia y ahí no se queda lejos de la Q3, decimotercero. Qué gran resultado, van poco a poco ascendiendo, encontrando el camino tras los últimos paquetes evolutivos, especialmente el último, con nuevo suelo, nuevo difusor, y servirá de mucho, no para hoy, sino para el futuro, encontrando una línea de desarrollo válida, por fin, y una gran correlación respecto al túnel del viento. Lástima que nunca llueva a gusto de todos dentro del equipo verde y Zhou terminará 19º, totalmente perdido, sin hacer funcionar los neumáticos Pirelli, que en la multitud de curvas de los Losail te destruye. Apuntar que, aprovechando los horarios especiales del Gran Premio de Qatar, os espero a todos justamente después de la sprint. Estaremos entre la sprint y la clasificación analizando todo lo que haya sucedido en esa mini carrera y todo lo que pueda suceder a partir de ahí y lo que nos queda en estos próximos meses. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.